Hello, hello, buenos días, buenas tardes o noches, depende en qué parte del planeta tú te encuentres. Te saluda el amigo El Remanente, conocido en las redes sociales como El Remanente. Así es que vamos a saludarte este día, deseándote un bendecido día. Estamos día 20 de abril del año 2025, día de resurrección. Un día como hoy, hace más de 2000 años, el Cristo de la gloria resucitó de entre los muertos. Así es que tenemos un Cristo vivo que vive por los siglos de los siglos. Amén. Él es el resucitador. Así es que si tú estás muerto espiritualmente, resucita. El resucitador está aquí. El Cristo de la gloria. Así es de que el tema ahora es día de resurrección y crucifixión. Vamos a lecturar la crucifixión, sepultura y la resurrección de Cristo. Ahí vamos a estar en los libros en Lucas 23 y vamos a pasar a otros libros para confirmar que tenemos un Cristo resucitado. Así es que te invito a esto. Voy a entrar al tema rápido porque tenemos varios que lecturar, que descubriñar en la escritura, y por eso voy a entrar rapidito. Saludo a cada uno de ustedes, los suscriptores, de parte del amigo El Remanente. Saludo a todos los nuevos suscriptores y los existentes. Y tú que me estás viendo, ¿qué esperas para suscribirte a mi canal y recibir todo mi contenido? Estamos llevando las buenas nuevas del Evangelio del Reino, de la gracia de Dios. Cuando el Señor Jesús empezó el ministerio, las primeras palabras en Marcos 1:15 dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio de la gracia. Hay que creer en este evangelio de la gracia de Dios. Estamos en el periodo de la gracia y en los últimos días debemos de estar de cuenta con el Cristo resucitado. Vamos a entrar al tema ya bíblicamente. Así es que estás invitado a que compartas el like, que le des like, que compartas el link, que compartas este link, que compartas, le des like al video, porque así toma YouTube un video importante. Y es importante sí, porque es la palabra de Dios. Son las buenas nuevas de salvación, que Cristo viene pronto, por segunda vez. Vamos a entrar aquí al tema. Como les dije, arresto, crucifixión y resurrección de Cristo. Hace más de 1000 años, de 2000 años, un día como hoy resucitó el Cristo de la gloria. Esa mañana gloriosa que nosotros esperamos, la segunda venida, a donde los muertos en Cristo van a resucitar, dice. Y nosotros los que estemos vivos vamos a ser transformados en un cerrar y abrir de ojos. Primera Tesalonicenses 4 del 13 al 18 te explica con todo lujo de detalle. Y Primera de Corintios 15, 51 y 52. No vamos a ir a este tema, ahora dice aquí, Jesús sentenciado a muerte. Temas que tenemos, pero vamos a empezar por el tema Jesús ante Pilato. Vamos aquí, Jesús ante Pilato. Aquí vamos a entrar rapidito. Todo el acontecimiento de hace más de 2000 años, que es el que hacemos memoria, que es la Pascua, porque la Pascua, la resurrección de Cristo, son bases fundamentales del Evangelio del Reino de la Gracia de Dios. Son fundamentales, son bases de fundamento del Evangelio del Reino. Aquí estamos en Lucas 23. Dice aquí Lucas 23. Vamos a lecturar en el nombre de Cristo. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle, diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó, diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él dijo:
tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Ninguno. Pilato dijo: ningún delito. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Alborota al pueblo, dije ellos. Toda la gente estaba para que lo crucificaran ante todo. Jesús ante Herodes. Lo llevaron al rey Herodes también. Entonces Pilato, oyendo decir Galileo, preguntó a él. Hombre, era Galileo. Preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído de él. Había oído de él. Rapidito aquí vamos a entrar porque el tema es largo. Muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vestiéndole de una ropa espléndida, y volviendo a enviarle a Pilato, se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Entramos aquí ya a Jesús sentenciado a muerte. De ahí empezamos lo más espeso. Jesús sentenciado. Qué evento más trágico para la humanidad de Jesús, porque Jesús vino en carne, la vivió en carne esta crucifixión. Jesús era todo Dios, pero era todo hombre, se hizo semejante al hombre, por eso lo llamó hermano, se hizo igualito, por eso nació, se hizo cuerpo de la Virgen María, nació del vientre. Esa humanidad de Jesús sintió hambre, sintió sed. Mi alma, dijo, mi alma está turbada hasta la muerte, dijo. Mi alma está triste, se entristeció porque sabía lo que le tocaba. Pero venía para esto. Desde antes de la fundación del mundo, dije que el plan estaba hecho ya. Y dijo Juan: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero de Dios. Venía al mundo a quitar ese pecado, dice, que quita el pecado del mundo. Porque los corderos que daban en sustituto, los que morían perdonados, no podían quitar el pecado, pero el Cristo de la gloria lo quitó. Antes se traía un cordero era pecador, era delito de muerte, pero traigo mi sustituto. Esa era la sombra de lo que había que venir. Él traía el cordero y decía: soy pecador, reconociendo que era pecador y que él merecía la muerte, pero traía el sustituto, que era el cordero. Entonces, cuando moría perdonado por la sangre del sustituto del cordero, pero no quitaba el pecado del mundo. Y el Cordero de Dios sí lo quitó. Y se sentó una vez, dice, a la diestra del Padre. Está de abogado por nosotros. Ok, aquí dice: entonces Pilato convocó a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo. Les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis, ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre.
Los soltaré pues después de castigarle. Ese era, lo iba a castigar, lo iba a soltar, dice Pilato, y pues él lo iba a soltar, ese es el deseo de Pilato. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a uno, diciendo: fuera con este, y suéltalos a Barrabás. Este había sido, dice, echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por homicidio. ¿A quién pedían? A un asesino. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces, diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte he hallado en él. La castigaré pues y le soltaré. Y ellos decían: crucifícale, ningún delito. No halló ningún delito, dice. Mas ellos estaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido y entregó a Jesús, a la voluntad de ellos. Ellos pedían un homicida y no al Señor de la gloria, por ignorancia. Dice Pedro en Hechos 3, vamos a ir a Hechos más adelantito. Por ignorancia, dije que lo hicieron, por ignorancia lo hicieron. Si ellos hubieran sabido que era el Rey de la gloria, dice, no lo hubieran hecho, pero por ignorancia. Vamos a ir a ese tema, pero vamos a continuar aquí. Eso vamos a ir después cuando ya salgamos de todo esto. Crucifixión y muerte de Jesús. Crucifixión y muerte de Jesús, dice aquí. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí que vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los callados: cubrirnos. Porque en él, dice aquí, cubrirnos. Podemos ir a confirmar esta palabra: Osías 10:8 y Apocalipsis 6:16. Esta es una profecía que está próximo a cumplir. No vamos a entrar a muchos de temas, pero es una profecía al futuro, cercana. Eso va a ser en la grande tribulación, cuando van a desear la muerte, pero la muerte va a huir de ellos. Se va a dar 5 meses de vacaciones la muerte. Y van a rodar las piedras, van a querer caerlos, cubrirlos de la ira del Cordero, porque la segunda vez que Él viene en ira, viene en llama de fuego, con sus santos ángeles. Viene en juicio, viene como el león de la tribu de Judá. No viene como cuando entró a Jerusalén montando un burrito humilde, mostrando la paz, humilde, que quería reunirlos a todos, dice, como la gallina reúne a los polluelos bajo sus alas. Hoy viene montando un caballo blanco, indicando guerra, que viene juicio para la tierra. Así es la segunda venida de Cristo. No vamos a entrar más a este tema, pero aquí dice, vamos a continuar. Porque en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? Con los apóstoles, ¿qué no hicieron con los profetas? ¿Qué no hicieron con toda la persecución a la iglesia? Los echaban vivos. ¿Qué no harán? Dice, con el árbol verde, el árbol verde los crucificaron, lo escupieron, lo tuvieron por nada. Y Él es el Señor de la gloria. ¿Qué no harán? Dice, llevaban también con Él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera,
le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suerte. El salmista había dicho ya más de unos 1500 antes de él, de que habían echado suerte. Ya había profetizado el salmista en Salmo 22:18. Antes de que Cristo viniera ya estaba profetizado todo esto, lo que iba a acontecer. Y el pueblo estaba, dije, mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el elegido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre. Los soldados, dice, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Estos eran los soldados, le decían, y los gobernantes, los reyes, todos que estaban ahí. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. El mismo que estaba guindado ahí. Respondiendo el otro le reprendió, diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad juntamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Ningún mal hizo. Él vino por nosotros, puso la vida por nosotros. Y dijo Jesús: acuérdate de mí. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. Ese se arrepintió, allí lo perdonó. En ese tiempo los muertos iban al seno de Abraham, al Seol abajo. El Seol, en la profundidad, estaba ardiendo llama de fuego, pero en el Seol estaban todos los que habían muertos, perdonados por la sangre de los corderos. Y por eso dice que él estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, y subiendo a lo alto llevó todos los que estaban cautivos, los que esperaban un día. Ahí llevó todos al paraíso. Ahora todo el que muere en Cristo va al paraíso. Todos están en el paraíso. Hoy, muriendo en Cristo, va para el paraíso. Vamos a continuar. Y me quedé... Ok. ¿Por dónde me quedé? El Cristo, sálvate a ti mismo. Sí. Respondiendo el otro le reprendió, diciendo... Pues los hechos, bueno, ya había, vamos a continuar ahí para no. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le dijo Jesús? Te digo que hoy mismo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, eso fue un viernes, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Eso fue como de las 2, de las 3 hasta las 6 de la tarde, este gran espectáculo que estaban viendo esta gente. Cómo sufrió a Jesús, cómo lo crucificaron. Hubieron tinieblas, dándoles ejemplo Dios. Hay gente que pregunta qué serían las tinieblas. Señal de Dios que era el Cristo de la gloria que había enviado y lo que habían hecho. Gente preguntando que si era un eclipse, señal de arriba que les daba. Porque dice que hubieron tinieblas desde la hora sexta hasta la novena. Y esto cae como de las 2, 3 hasta las 6 de la tarde. Tinieblas por toda la tierra. Y se agrietaron las rocas, se partieron, dice, las rocas. Y muchos de los santos que estaban en los sepulcros resucitaron y fueron a dar testimonio que el Cristo de la gloria habían crucificado. ¡Wow! Fue tremendo. ¡Qué tremendo! Vamos a continuar. Dice aquí: entonces Jesús clamando, y el sol, bueno, vamos a ver aquí en el 44, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra
hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. El velo del templo, como diciendo, la ley de Moisés, el periodo de la ley, esa dispersación ahí terminó. Y ahí empezó el periodo de la gracia. Estamos en la gracia, por eso que decimos que estamos en los últimos días de la gracia ya. La gracia del reino de Dios. Se rasgó por la mitad, dice. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Se fue el espíritu ya, el cuerpo quedó muerto. Cuando sale el espíritu y el alma, ya no hay vida. Para que resucite tiene que volver el espíritu. Buena enseñanza ahí. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios. ¿Hasta cuándo el centurión dio gloria a Dios? Hasta cuando había visto todo esto ya. Diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, mire, en un espectáculo, ellos lo que miraban se gozaban. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho, me imagino. Les quería salir el corazón. Pero no dice que se arrepentían, se golpeaban el pecho. Me imagino que el corazón Dios se los removió, como que les quería salir. Pero no dice que se arrepintieron. Pero todos sus conocidos, los conocidos de Jesús, los que le seguían, y las mujeres que le habían seguido desde Galilea, estaban lejos mirando a estas cosas, mirando, sufriendo. Porque ellos lo seguían, por eso de lejos mirándolo. Pero todos los que estaban viendo el espectáculo se golpearon el pecho, se golpeaban, me imagino, el corazón cuando vieron las señales, partidas, agrietadas las rocas, tinieblas sobre toda la tierra. Cuando dijo el centurión: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Era justo, dije. Jesús es sepultado. Aquí vamos a Jesús es sepultado. Había un varón llamado, estamos en el 23, aquí vamos por ahora el 50. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Era varón bueno y justo. Estamos en el libro de Lucas, estamos en Lucas 23, todos estamos lecturando Lucas 23 y vamos a lecturar parte del 24 también. Y que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Era un varón justo y no consintió, era miembro, pero él no estaba de acuerdo con lo que hicieron, en otras palabras. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de preparación. Era un día de preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Día de preparación es el viernes. El día de reposo empieza el viernes a las 6 de la tarde. Pero a él cuando el arresto, creo que fue el jueves, por la madrugada, por ahí, el arresto. Pero cuando lo crucificaron fue el viernes. Era el día antes de la preparación y estaba por empezar, que es el día de reposo. El sábado empieza, el día de reposo empieza a las 6 el viernes. El día de reposo, aquí equivale a sábado. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo. Descansaron el día de reposo como el mandamiento, como al mandamiento. Era un mandamiento, pues. No hacían nada ese día, pero lo enterraron antes de que empezara el día de reposo a las 6. Vamos a entrar al 24. La resurrección. Aquí viene. Un día como ahora, la resurrección de Cristo, un día como ahora. Vamos a ver qué tiempo llevamos. Llevamos tiempo
tiempo vuela. Pero bueno, vamos a continuar. El primer día de la semana, que es un domingo como ahora, muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especies. Trayendo las especies aromáticas que habían preparado algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores, y que sea crucificado y resucitado al tercer día. Esas eran las buenas nuevas que les daba los ángeles a las mujeres. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro. Cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Pedro, en otro de los evangelios dice que era Pedro y Juan corría más a prisa, y llegó primero Juan y se quedó afuera, pero Pedro llegó un poquito después y entró hasta adentro. En los otros de los evangelios, aquí no dice, o lo dice de Pedro. Y dice aquí el camino a Emaús. Aquí habla del camino a Emaús, que iban dos platicando de estas cosas. Vamos a entrar aquí rapidito también. Vamos a ver el tiempo, cómo estamos con el tiempo 27. Sí, vamos. Y aquí dos de ellos iban en el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Iban hablando ellos. Eran de los de Cristo, de los mismos, de los apóstoles. Sucedió que mientras hablaban, discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas? Jesús les está hablando aquí ya resucitado. ¿Qué tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Por qué estás triste?, les dijo él. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya desde el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro,
Y como no hallaron su cuerpo, vinieron y diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Ese es el Cristo vivo que tenemos nosotros. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. A él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Volvía a entrar en su gloria. Él vino, dejó la gloria, dejó el trono y se hizo hombre. No era necesario que pasaran todo esto. Si hubiera habido otra forma entonces. Aquí no era necesario, él le dijo. Pero el plan estaba trozado desde la fundación del mundo. Así de que él venía el Cordero de Dios. Y comenzando desde Moisés, dice, siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras, lo que él decían, lo que de él declaraban en todas las escrituras, lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque ya hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Aconteció, dice aquí, que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y lo dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrió las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor, verdaderamente ha aparecido a Simón, decían aquí. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan, los que habían ido en el camino de Emmaús, algo así. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que habían espíritu. Dije. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? ¿Por qué? Dice: mirad mis manos, mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Ese es el cuerpo de gloria. Ese cuerpo vamos a tener, dice, los que estemos vivos, que estemos transformados, y los muertos en Cristo, vamos a tener ese cuerpo igualito a él, transformado, un cuerpo que ya no muere, un cuerpo que es eterno, que traspasa toda pared. Vamos a continuar rápido aquí. ¿Dónde me quedé? Me quedé aquí. Y los pies. Ok, así me quedé aquí. ¿Cómo ves que yo tengo? Dice. O sea, carne y hueso. Y diciendo estas les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Vamos a comer en el reino de los cielos. Para que les gustan con melones, buscan melones, vamos a comer en el reino de los cielos. Cristo comió después de resucitado. Aquí está.
Voy a volver a repetir el 39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Dijo. Y diciendo esto, les mostró los manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Ahí está, que vamos a comer en el reino de los cielos. Y los sentaremos y comeremos y beberemos en las mesas de Dios, dice. Entonces le dijeron: parte de un pan. Entonces le dijeron: parte de un pez asado y un pan y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Lo tomó y comió delante de ellos, después de resucitado. Y les dijo: estas son las palabras que les hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento. Quien abre el entendimiento del corazón es Jesús, el Espíritu Santo, es el único. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, un día como hoy, hace más de 2000 años, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Ellos eran los testigos angulares, los testigos presenciales. He aquí yo envío, dijo, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre, la promesa del Espíritu Santo. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Sin el Espíritu Santo no los mandó a predicar. Por eso el que predica tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Embriagado, dice el apóstol Pablo. Pero no de vino, sino sé lleno del Espíritu Santo. Los mandó a predicar. Les dijo hasta que venga la promesa, para que salieran predicando. Hasta que vino, los invistió el Espíritu Santo, y entonces eran testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta la última de la tierra. Pero hay que ser lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Las últimas palabras, la ascensión. Y lo sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo hablando y bendiciendo a Dios. Amén. Así fue, hace un día como hoy, hace más de 2000 años, la mañana de la resurrección. Vamos a ir a otro libro. Vamos a ir a Hechos, rapidito en Hechos. Aquí ¿por qué dijo Pedro? Por ignorancia. Los sacerdotes, los grandes maestros, los gobernantes lo hicieron. Dice aquí en Hechos 3. El Dios de Abraham, Hechos 3:13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de vuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros que entregaste y negaste delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Mas vosotros negaste al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida. Y matasteis, dice, ¿a quién mataron? Aquí dice, y matasteis al actor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. El que tiene el Espíritu Santo es testigo de Jesús. Testigo de Jesús. En el Nuevo Testamento son testigos de Jesús. El 17, más ahora, hermanos, sé que por ignorancia. ¿Por qué lo hicieron? Por ignorancia, dice. Lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de
todos sus profetas que su Cristo había de padecer. Así que arrepentidos y convertidos para que vengan, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Hay que arrepentirse. Si no hay evangelio, no hay Pascua, no hay resurrección, no hay crucifixión. Si no te arrepientes, hay que arrepentirse. ¿De qué? De vuestros pecados, porque estamos muertos en delitos y pecados, dice. Y creer en el evangelio del reino de la gracia de Dios. Estamos en el periodo de la gracia. Vamos a ir a otro libro, rapidito. El tiempo va avanzando, pero quería darles todo este tema. Vamos a ir a Corintios 15. En Corintios 15, ¿qué dice Corintios? La resurrección de los muertos. Los saduceos dicen, y los saduceos discutían con los demás fariseos, con todos los otros grupos. Los saduceos dicen que no hay resurrección. Pero nosotros no somos de esos grupos. Nosotros hemos creído que hay un Cristo vivo resucitado. No somos saduceos. Tenemos un Cristo resucitado. Creemos en la resurrección. Dice aquí. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si creéis en vano. Si no creéis en vano, si no creemos que hay resurrección, creéis en vano, dice. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque sea yo o sean ellos, así predicamos, y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos. Los saduceos dicen que no hay resurrección de muertos. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es, dice. Entonces nuestra predicación vana es, también vuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, en vano dice que nosotros creemos entonces. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, dice,
porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Vamos a ir al 29 aquí mismo en Hechos, en Corintios. Estoy en Corintios, del 1 les estoy lecturando y vamos a lecturar ahorita el 29. De otro modo, que harán los muertos? Se bautizan por los muertos. Hasta ahí lo vamos a quedar. Lo quedamos en el 29. En el 29 de Primera de Corintios. Así que con estas palabras, este día, pues la buena noticia es que Cristo resucitó. Y estamos celebrando a este día, como hoy, hace más de 2000 años, la resurrección de Cristo. Son bases fundamentales del Evangelio del Reino. Tuvo que haber Pascua, todo esto, esta crucifixión. Es la base fundamental de Cristo, la del Evangelio del Reino, de la iglesia de Dios. La resurrección, la crucifixión, bases fundamentales. Así se fundamentó el Evangelio del Reino de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Así es de que ha sido un gusto, un privilegio. Los vamos a ver en la próxima edición. Saludos a cada uno de ustedes que vieron este video. Compartan, denle like y compartan con los amigos, con los vecinos. Es palabra de Dios, es importante, sí. Así toma YouTube un video importante cuando le dan like y lo comparten. Y es importante porque es la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Los vamos a ver en la próxima edición, si Cristo no ha venido.